La NON. 14. El Ministerio Fiscal. Sonia Calaza López. EINARIO, la introducción. 2. El Ministerio Fiscal. Concepto, regulación y naturaleza. ILL, requisitos de ingreso en la carrera fiscal. 4. Estructura orgánica, funciones. B. Principios informadores. 1. Principios de organización estructural interna orgánicos, unidad de actuación y dependencia jerárquica. 2. Principios de actuación externa o funcionales, legalidad e imparcialidad. Y introducción. El libro UEI a los 6/1985. De julio, del Poder Judicial, titulado, del Ministerio Fiscal y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia, destina su título y al Ministerio Fiscal, su título 2 a los abogados, procuradores y graduados sociales, y su título 3, a la Policía Judicial. Antes de adentrarnos en la misión de un ensayo de concepto, regulación, naturaleza, estructura orgánica, funciones y principios de actuación del Ministerio Fiscal, conviene advertir que acaso esta sea la institución más enigmática, poliédrica e indescifrable de nuestro ordenamiento procesal, por cuanto sus perfiles, límites, objetivos y funciones se entremezclan hasta extremos jurídicos tan contradictorios, a modo de dos elocuentes ejemplos iniciales, como a. Su expresa inserción constitucional en el Poder Judicial y ulterior pretensión de encomendarle, como una de sus funciones esenciales, velar por el correcto funcionamiento de los tribunales que lo integran, con la debida imparcialidad. O. Su dependencia orgánica y administrativa, respecto del Poder Ejecutivo, en cuestionable consonancia, con su relevante misión de promover la acción de la UA, cuando fuere pertinente, incluso contra algunos de sus propios miembros. 2. El Ministerio Fiscal, concepto, regulación y naturaleza. El Ministerio Público o Ministerio Fiscal es una institución autónoma del Estado, que tiene por misión, de un lado, y vigilar, inspeccionar, controlar o el correcto funcionamiento de los tribunales, y de la se prefiere, velar por él. Restantes instituciones del Estado, así como, de otro, 2, promover la acción de la justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos. Especial intensidad respecto de los colectivos más débiles, vulnerables o desfavorecidos y del interés público tutelado por la ley. La Constitución española inserta al Ministerio Fiscal, en su título I, de Poder Judicial, al advertir, en su artículo 124, sencillamente, que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios. El artículo 2 de la Ley 50/1981, por la que se aprobó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, EOMF, en coherencia con la ubicación sistemática y el dictado constitucional. Señala que, el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción en todo caso los de legalidad e imparcialidad. Muy a pesar de este reconocimiento legal expreso, de inserción en el Poder Judicial, del Ministerio Fiscal, múltiples razones abogan por estimar que este alto órgano estatal no debiera, en verdad, integrarse, imbricarse, ni, en modo alguno, implicarse, en ninguno de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo ni judicial, sino, a lo sumo, ser considerado como un órgano auxiliar, ley de, abudante, coadyuvante o colaborador de la jurisdicción. Estas, potentes razones se concretan, esencialmente, en tres, y, autonomía funcional, no depende orgánica y administrativamente del CGP, sino del Ministerio de Justicia, Poder Ejecutivo. 2. Concreta misión, de ejercicio de la acción penal, defensa de menores, ausentes y personas con discapacidad, así como de supervisión de la legalidad de las actuaciones, y 2. Sus órganos propios, a los que nos referiremos a continuación. Pero su imprescindible independencia respecto de los tres poderes de Estado no solo resulta, razonablemente, reclamable por estos aludidos modos orgánicos, competenciales y funcionales, sino también por objetivables razones de imparcialidad respecto a los miembros integrantes de estos tres poderes Estado a los que está llamado, en su caso, a perseguir. Y todo ello sin desmerecer su elevada misión de velar por la pureza de los procedimientos en los que, de cualquier modo, se vean envueltos, todos los ciudadanos también desde los integrantes de los tres poderes del Estado, respecto de acciones, setio uniavals, que, por desgracia, son, cada vez menos, aisladas y, por tanto, más uso abusivo del poder. Frecuentes en un momento como este de progresiva tendencia creciente al la dependencia orgánica y administrativa, del Ministerio Fiscal, respecto del Poder Ejecutivo, de un lado, y el control de este último poder sobre aquel órgano público, que aspira a gozar del atributo de efectiva autonomía, de otro, no recen, desde luego,
su deseable visión ciudadana como una institución libre, independiente, integrada por profesionales realmente imparciales, translúcidos, ajenos a cualquier instrucción, indicación o interés, distinto al concordante con la más estricta legalidad. Y ello, naturalmente, sin perjuicio de la incuestionable y extraordinaria cualificación, formación, a buen seguro, deontología de los integrantes de este prestigioso cuerpo de fiscales. Así, han de observarse, entre otras, las siguientes interferencias entre el Ministerio Fiscal y el Poder Ejecutivo. 1. El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, ex artículo 124.4, a lo que se añade, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, ex art. 19 OMF. 2. El Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público, ex art. 8 OMF. 3. El fiscal general del Estado podrá impartir a su subordinado las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. Cuando dichas instrucciones se refieran a asuntos que afecten directamente a cualquier miembro del gobierno, el fiscal general deberá oír con carácter previo a la Junta de Fiscales de Sala, ex art. 25 OMF. 2. Requisitos de ingreso en la carrera fiscal. Para ser nombrado miembro del Ministerio Fiscal se requerirá ser español, mayor de 18 años, doctor o licenciado, ahora graduado o egresado en Derecho y no hallarse comprendido en ninguna de las incapacidades legalmente establecidas, ex art. 43 OMF. El ingreso en la carrera fiscal se hará por oposición libre entre quienes reúnan las condiciones de capacidad exigidas en esta ley, que se realizará conjuntamente con la de ingreso en la carrera judicial, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ex art. 42 OMF. 4. Estructura orgánica. El artículo 12 del OMF enumera los siguientes órganos del Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado. 2. El Consejo Fiscal. 3. La Junta de Fiscales de Sala. La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas. 5. La Fiscalía del Tribunal Supremo. 6. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. 7. La Fiscalía de la Audiencia Nacional. 8. Las Fiscalías Especiales. 9. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de dicho tribunal. 10. La Fiscalía Jurídico-Militar. 11. Las Fiscalías de las Comunidades Autónomas. 12. Las Fiscalías Provinciales. 13. Las Fiscalías de Área. Funciones. El artículo 124 de la CE establece que el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante esto la satisfacción del interés social. El artículo 3 del OMF enumera taxativamente, a modo de números apartas por tanto, sin perjuicio de las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuye a las funciones del Ministerio Fiscal, que podrían clasificarse al objeto de su estudio sistemático, en dos grandes bloques, susceptibles de una segunda división por razón de su divergente temática. Primer bloque, relativo a la función constitucionalmente velar por la independencia encomendada de los tribunales y procurar ante esto la satisfacción del interés social judicial. En él corresponde marco de actuación general de los jueces y tribunales integrados en el poder al Ministerio Fiscal. 1. Velar porque la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes. 2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales, de la jurisdicción y competencia de los jueces y 3. Mantener la integridad tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las 215. Cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social en el ASLIS, tratados y convenios internacionales. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en el marco de actuación especificada de los tribunales enmarcados fuera del poder judicial, corresponde al Ministerio Fiscal. Intervenir en los procesos judiciales de amparo así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 9. Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma en que las leyes establezcan. 3. Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. 4. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa. Segundo bloque,
relativo a la función, constitucionalmente encomendada, de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, corresponde al Ministerio Fiscal, en el orden pen. 1. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos, sin perjuicio de la competencia de la Fiscalía Europea para ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio oral por los delitos contra los intereses financieros de la Unión que asuma de acuerdo con su normativa, u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda. 2. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas. 9. Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del NINE. 216. Protección de velar por la protección procesal de las víctimas y por la testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas. En Alonden Seik, tomar parte en defensa de la legalidad y del interés público social, en procesos relativos al Estado civil y en los demás que establezca la ley. 2. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté metido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores o discapacidad en tanto se provee de los mecanismos judiciales de apoyo. En el orden contencioso administrativo y laboral defender, igualmente, la lesal. Dad en los procesos contencioso administrativos y laborales que prevén su intervención. Con carácter general, según se explicita en el último párrafo del artículo 5. Del OME, la intervención del fiscal en los procesos podrá producirse mediante escrito o comparecencia. También podrá producirse a través de medios tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezca las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar. B. Principios informadores. La propia CE, en su artículo 124.2 grados, predica, del Ministerio Fiscal, su acto acoe conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y cosujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. Dentro de esta declaración general, hemos de distinguir, de un lado, los principios de organización estructural interna o orgánicos, referidos a la organización adentrada del Ministerio Público, así como a la posición que deban ocupar cada uno de sus miembros dentro de tan jerarquizada estructura, principios de unidad y dependencia. Jerarcuca de aquellos otros principios referidos, sin embargo, a su actuación adeatra o a los atributos que deben caracterizar, incluso presidir, siempre y en todo caso, su actuación exterior o, si se prefiere, su función legalidad e imparcialidad. 1. Principios de organización estructural interna o orgánicos, unidad de actuar con independencia jerárquica. El Ministerio Fiscal, único para todo el Estado. Según expresa indicación del artículo 22.1 del DOM, esta unidad de FTA y de actuación, precisada para ser efectiva y eficaz en sus objetivos, estricta dependencia jerárquica, conlleva la actuación coordinada, metódica y sistemática de todos los fiscales españoles, sin que, vainada, aranto, puedan incurrir en incompatibilidades, distorsiones, ni mucho menos contradicciones de ningún tipo, respecto de temas sustancialmente similares o aicio es el principio de unidad de actuación ha de orientarse y cristalizar, en la difícil conquista jurídica de lograr una unívoca interpretación de ordenamiento jurídico, que habrá de ser compartida, en su homogeneidad, por la totalidad de fiscales que integran el Ministerio Público. Para lograr este doble objetivo, de actuación única, amónica y conjunta, resulta preciso establecer un ineludible principio de organización interna, el de dependencia un segundo a jerárquica, cuya manifestación esencial reside en la coherente obligación impuesta a todos los fiscales inferiores, del acatamiento de las instrucciones y decisiones de sus superiores. La gran puesta en cuestionamiento, sospecha de politización o duda sobre la afectiva imparcialidad, acaso incompatible con la ausencia de la deseable independencia del Ministerio Fiscal reside, precisamente, en el nombramiento, por de gobierno, del fiscal general del Estado, quien ostenta, según el artículo 22.2 del OMF, la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español. Al corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal. 2. Principios de actuación externa o funcionales, legalidad e imparcialidad. La actuación única y coordinada del Ministerio Fiscal, a la que acabamos de referirnos en el epígrafe anterior, unidad de actuación y dependencia JE. ACUCA, habrá de ajustarse, como es lógico, a la más estricta legalidad y así dispone el OMF cuando señala, en su precepto 6, que, por el principio de AD el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes, a las normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando
informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan. El Ministerio Fiscal está pues sometido al más estricto principio de legalidad. Por cuanto su actuación ha de encontrar asiento, siempre y en todo caso, en de ordenamiento jurídico, si bien este relevante principio de legalidad ha venido complementándose, como se estudiará en nuestro manual de Derecho Proce. Sal penal, con el denominado principio de oportunidad, que en realidad no debiera tal principio sino, a lo sumo, como criterio, por no nominarse con atender a casos generales, sino precisamente a su contrario, a lo oportuno, a lo excepcional, a lo que, en definitiva, se aparta de lo general. La primera proyección legal vigente de este criterio de la oportunidad se ha manifestado en el proceso penal de menores, donde precisamente el Ministerio Fiscal asume la instrucción o dirección de la investigación, si bien la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, LORP, no inserta, afortunadamente, un criterio de oportunidad puro, absoluto e incondicional, sin otro reglado insertado en la ley y condicionado al cumplimiento de una serie de condiciones. Así, esta LORP permite, de un lado, el desistimiento del expediente por corrección en el ámbito educativo y el Ministerio Fiscal podrá familiar desistir de la incoación del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o intimidación en las personas, Exart 18 LOR, y, de otro, 2, el sobreseimiento de expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima, también no es el gravedad de Ministerio Fiscal desistir de la continuación del expediente, atendiendo a circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos, y a la circunstancia el de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya el equipo comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el Ministerio Técnico en su informe, Exar 19 LOR. Como puede observarse, Fiscal ostenta un margen de discrecionalidad técnica relativamente amplio en el marco del proceso penal de menores, si bien siempre dentro de los márgenes, límites o confines de la ley. Esta primera apuesta legislativa por la Diciales, de la introducción, en nuestros procesos Tida de principio de oportunidad, constituirá, a buen seguro, el punto de para algunas inminentes reformas como la ampliación y potenciación de la conformidad o, incluso, la regulación de la mediación penal. Asimismo, el Ministerio Fiscal, en difícil pero no imposible, concierto, consonancia o compatibilidad, tanto con la dependencia jerárquica a la que nos hemos referido anteriormente, como con la posición de curiosa parte imparcial, en verdad objetiva, que ostenta, en un buen número de procesos, actuará conforme al más elemental principio de imparcialidad, objetividad o neutralidad, al exigir el artículo 7 del EOM, que, por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados. Así, el legislador, al referirse a esta imparcialidad de la posición parcial que ostenta el MF en un gran número de procesos e independencia de este órgano someudo, ello no obstante, a su principio opuesto, el de dependencia jerárquica, se refiere, en puridad, a la ausencia de interés personal, propio y dicto en el caso concreto, que incida en alguna de las de abstención de jueces y magistrados, igualmente aplicables a los fiscales. Y no, desde luego, a la distancia objetiva respecto de la pretensión ejercitada, ni a la neutralidad subjetiva frente a la parte a la que representa esta imparcialidad. Parcialidad, de los fiscales, como que mejor sería denominar, por razón de su neces neutralidad, partes que, en verdad, son en la mayoría de procesos o ecuanimidad, equiparables al desapasionamiento, aislamiento, respecto del objeto y sujetos comprometidos en cada concreto proceso, de identificarse, además, con la equidad, justicia y razón del concreto, de suerte que su posición no está fijada a priori, debiendo acusar defender, según su recto, incorruptible e insobornable criterio. En razón del expuesto específico, pues su único compromiso lo es con la aplicación de la ley a realidad empírica, lo que ha de traducirse en una actuación orientada por fuerza a posteriori, y una vez estudiado el asunto, tanto a la condena del culpable como a la absolución del inocente. Los miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser, sin embargo, recusados, y ello precisamente por la anomalía o, si se prefiere, paradoja que supondría, reseizar a una parte se abstendrán, eso sí, de intervenir, por imperativo, del artículo 28 del EOMF, en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los jueces y magistrados en la ley orgánica del Poder Judicial, en cuanto les sean de aplicación. Las partes intervinientes en los teniendos pleitos o causas podrán acudir al superior jerárquico del fiscal de que asterisco aire interesando que, en los referidos supuestos, se ordene su intervención de proceso. Cuando se trate del fiscal general del Estado resolverá la Junta de Tal de Sala, presidida por el teniente fiscal del Tribunal Supremo.